Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Susana Barreto y voy a hablarles de la fisiología de la hemostasia. Este capítulo deben leerlo de Fisiología Humana de 3R, simplemente porque Guyton todavía no ha incorporado la nueva teoría de la hemostasia de algunos años. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia viene a ser una serie compleja de fenómenos biológicos que ocurren una vez que el vaso está lesionado. Y es decir, hay pérdida sanguínea. Y el organismo tiene que detener la hemorragia. Por eso está compuesto de varios mecanismos que, si bien comienzan a actuar algunos inmediatamente y otros un poquito más de retardo, todos tienen como fin detener la hemorragia. Lo planteamos como etapas para una mejor comprensión de la fisiología, pero pueden ocurrir casi instantáneamente. Lo primero que ocurre después de una lesión de un vaso es el espasmo vascular. El vaso en sí produce un espasmo para disminuir la pérdida de sangre. Lo segundo es la formación de un tapón plaquetario. Como el endotelio se ha alterado en esta zona, empiezan a agregarse las plaquetas, veremos cómo, y empiezan a formarse lo que se llama un tapón de plaquetas. Luego se forma el coágulo sanguíneo, que es con con la actuación de los factores de coagulación. Una vez que se ha formado el coágulo sanguíneo, ese vaso deja de perder sangre y posteriormente hay proliferación del tejido fibroso y se cierra definitivamente este vaso. Podemos dividirla con fines didácticos en dos fases, diríamos. Uno es la hemostasia primaria, en el cual intervienen los vasos sanguíneos, las plaquetas y las proteínas adhesivas que se encuentran en los vasos sanguíneos, en el endotelio específicamente. Lo que va a hacer que se forme el trombo plaquetario. Luego está la hemostasia secundaria o coagulación, en el cual, propiamente dicha, en el cual participan las proteínas plasmáticas. Aquí tenemos que decir que tenemos circulando normalmente en nuestra sangre factores procoagulantes, pero también factores inhibidores de la coagulación. Entonces, en esta hemostasia secundaria van a actuar los factores procoagulantes, pero también los inhibidores de la coagulación para evitar que se coagule todo el vaso sanguíneo, ¿verdad? Vamos a explicar mejor más adelante. Entonces, en esta hemostasia secundaria, lo que se quiere lograr es consolidar el tapón plaquetario, transformar el fibrinógeno en fibrina y de esa manera poder cerrar definitivamente ese vaso sanguíneo que ha sido lesionado. Entonces, la hemostasia primaria, en el cual hay un vaso lesionado con vasoconstricción, luego la formación del trombo plaquetario y luego va a producirse la activación de los factores de coagulación que se encuentran dentro de la sangre como prefactores, vamos a decir, no activados, y que va a transformar el fibrinógeno en fibrina y la fibrina va a depositarse sobre la lesión del vaso. Vamos a ver en la hemostasia primaria cuál es la función de los vasos sanguíneos. Cuando existe una lesión de un vaso sanguíneo, la primera defensa, vamos a decir, que tiene el organismo es la contracción de ese vaso sanguíneo lesionado.
a través de sus músculos lisos. Esto nos lleva a que esta reacción van a verse en todos los vasos sanguíneos que tienen músculo liso, hasta las arteriolas. Entonces esto produce una reducción en forma instantánea de la sangre procedente del vaso sanguíneo, aunque no disminuye totalmente, no deja de pasar sangre. ¿Por qué se produce esta vasoconstricción sanguínea? En primer lugar, se produce por unos espasmos neurógenos, que son reflejos nerviosos por el impulso doloroso o cualquier otro impulso mecánico, vamos a decir, que se origina por la lesión del vaso sanguíneo. Pero este espasmo neurógeno solo dura 10 a 30 segundos. Lo siguiente que ocurre es el espasmo miógeno local, respuesta local directa del músculo que dura casi 1 hora, por lesión directa del músculo. Y por último, el que continúa la vasoconstricción o la contracción del músculo liso son sustancias vasoconstrictoras secretadas por las plaquetas, tromboxano A2, serotonina, y que van a contribuir a la respuesta vascular. Esta es la parte de los vasos sanguíneos en la hemostasia primaria. El otro componente de la hemostasia primaria son las plaquetas. El papel de las plaquetas es formar el tapón plaquetario a nivel de la lesión, brindar una actividad procoagulante para la formación de fibrina. Ustedes se acuerdan que las plaquetas son, o también llamados trombocitos o megacariocitos, se producen en médula ósea y están en valor de 100, normalmente en sangre de 150 a 300.000 por milímetros cúbicos. Esto duran en sangre 10 días. Esta duración tiene importancia, como vamos a ver cuando hablemos de patologías de las plaquetas, porque los factores que evitan la agregación de plaquetas, por ejemplo, como es la aspirina, y ese paciente le damos porque tiene un problema protrombótico, por ejemplo, de angina de pecho, aterosclerosis miocárdica, le damos para evitar la coagulación y luego tiene que hacerse una cirugía. Debemos suspender esos antiagregantes plaquetarios 10 días antes para que se formen nuevas plaquetas y esas plaquetas puedan evitar que se desangre el paciente durante la cirugía. Entonces es muy importante conocer cuándo viven unas plaquetas. ¿Cómo se forman? Eso ustedes ya lo saben a partir de los megacariocitos. Estos, digamos, el megacariociblasto, el promegacariocito, etcétera, que ya vieron en histología. Esto entonces da la formación de megacariocitos, que son los que van a liberar las plaquetas al torrente sanguíneo posteriormente. La importancia de los gránulos plaquetarios. Ustedes saben que las plaquetas tienen en su interior unos gránulos, algunos son gránulos densos, otros gránulos alfa, de que tienen en su interior unas sustancias que ayudan para la coagulación sanguínea. Por ejemplo, los gránulos densos tienen ADP, ATP, que tiene que ver con la agregación plaquetaria, como vamos a ver, tienen calcio, por ejemplo, que tienen que ver también con el calcio es muy importante para la coagulación sanguínea, tiene la serotonina, también catecolaminas, y tienen algunas, por ejemplo, el factor antieparínico o el factor 3 plaquetario, factor de fibrinogen, etc. Todos estos factores van a ser útiles para ayudar a la coagulación sanguínea, no solamente en la etapa primaria, sino también en la etapa secundaria. Ahora, ¿cómo actúan las plaquetas para producir, digamos, que el patrón plaquetario? Es lo que vamos a ver. Y a continuación, tiene que ver sobre todo con los receptores plaquetarios que tienen en su superficie y a quienes se van a unir estos receptores plaquetarios que se encuentran generalmente en el endotelio o en el subendotelio a nivel del tejido intersticial.
de acuerdo a qué receptor se una a qué parte de sus adhesinas, van a hacer los diferentes cambios que vamos a ver en la función plaquetaria. Ahora, las sustancias biológicas que se encuentran en los gránulos plaquetarios tienen tres actividades: actividad procoagulante, actividad proagregante y a una actividad vasoconstrictora. La proagregante es cuando va a agregarse las plaquetas a su endotelio, entre sí, la ADP, la adrenalina, los endospiroxos, los tromboxanos, la serotonina. Procoagulante, que va a ayudar a la coagulación en etapa secundaria, el factor antieparínico, que inhibe la anticoagulación, y el factor plaquetario, que ayuda a la coagulación. Y una actividad vasoconstrictora tienen el tromboxano A2 y la serotonina. Todas estas sustancias, digamos que de los gránulos plaquetarios, van a ser muy importantes para la coagulación. Esta es una plaqueta con sus diferentes digamos, glucoproteínas que están en sustancias en su superficie y que se unen a diferentes adhesinas, ya sea con otra plaqueta o se une con otra al subendotelio. Como ven, es un sistema complejo con diferentes, digamos que glucoproteínas, que hablamos de receptores plaquetarios. Bien, lo primero que ocurre para la formación de un trombo plaquetario es la adherencia plaquetaria. La plaqueta que estaba circulando libremente a nivel del endotelio, a nivel de la sangre, cuando existe una discontinuidad del endotelio, que es en caso de rotura sanguínea, se adhieren al subendotelio. Lo segundo que ocurre es que una vez que está adherido al subendotelio hay secreción plaquetaria de los contenidos de los gránulos. Lo tercero es la agregación plaquetaria, es decir, la plaqueta se agrega a otra plaqueta para formar en sí el patrón, el trombo plaquetario. Podemos resumirlo de la siguiente manera. En primer lugar está la adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria tiene que ver con esta glucoproteína 1B/9 que se une al factor de von Willebrand en el subendotelio. Este entonces es lo primero que ocurre y es sumamente necesario tanto esta glucoproteína como el factor de von Willebrand para la adhesión plaquetaria. Se adhiere, se fija esta adhesión plaquetaria cuando esta otra glucoproteína, la GP1A2A, se une al colágeno. Este conocimiento va a ser muy importante cuando estudiemos las alteraciones fisiopatológicas de la plaqueta y vamos a ver que el déficit, ya sea del receptor o las adhesinas como factor de von Willebrand, no pueden dar a nosotros alteraciones de la función plaquetaria. Una vez que la plaqueta ya se adhirió al subendotelio a través de la glucoproteína y el factor de von Willebrand, esta se activa, vamos a decirle, cambian de forma y se vuelven con pseudópodos y empieza a haber lo que se llama la degranulación, eliminando ADP, serotonina, etcétera, que va a hacer que estimule nuestra tercera, vamos a decir, etapa, que va a ser la de la agregación. Una vez que estas sustancias fueron eliminadas, de las sustancias de los gránulos fueron eliminadas a través de las plaquetas por sí mismas, va a producirse la unión del fibrinógeno con este receptor GLUP que se llama 2B3A y va a hacer que otra plaqueta pueda venir a adherirse a este y así sucesivamente. Entonces va a empezar a agregarse varias plaquetas en el sitio y vamos a tener el trombo plaquetario. Esa es la hemostasia primaria con dos componentes principales: los vasos sanguíneos y las plaquetas. Luego está lo que llamamos hemostasia secundaria,
en el cual entran en juego una cantidad de sustancias procoagulantes que se encuentran circulando en la sangre. Estas sustancias, vamos a decir, ocasionan una reacción en cascada y complejos todo esto va a hacer que se active la protrombina, va a activar en el sentido activador de la protrombina en conjunto, que hace que la protrombina se transforme en trombina. Esta trombina es una enzima que va a actuar sobre el fibrinógeno para que se fraccione, vamos a decir, en monómeros de fibrinógenos, fibras de fibrina, y esta fibrina va a depositarse sobre las plaquetas que vimos en el trombo plaquetario para que se agreguen a ese trombo plaquetario los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, más plaquetas y formar un trombo mucho más estable. La teoría de la coagulación sanguínea anteriormente nos decía que se activaba estos activadores de la protrombina, dos vías de activación, una vía intrínseca y la vía extrínseca, que hasta hoy predomina, pero vamos a ver pequeñas diferencias. Entonces, la protrombina debe transformar a trombina por los activadores de la protrombina, que va a hacer que el fibrinógeno se transforme en fibra de fibrina, y esto va a producir entonces las fibrinas entrelazadas y el coágulo sanguíneo. Esta red de fibrina es lo que va a consolidar el tapón plaquetario y lo va a transformar en tapón sanguíneo con la adherencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos a ese tapón, lo que lo hace mucho más fuerte. Estos son los llamados factores de coagulación. Estos factores de coagulación son unas proteínas plasmáticas que están producidas mayoritariamente por el hígado. Son enzimas proteolíticas inactivas, es decir, que no circulan sin estar activadas y necesitan su activación para que ejerza su función. Debemos conocer las cuales son, porque es importante, las alteraciones de uno de estos factores nos puede dar alguna alteración fisiopatológica, como lo veremos cuando demos fisiopatología. Entonces, el factor 1 es el fibrinógeno, el factor 2 es la trombina, el factor 3 es el factor tisular, el factor 4 es el calcio, y así sucesivamente. Llama la atención el factor 7, que es proconvertible, el factor 8, que es el antihemofílico B, el 9, que es el A, y el 9, que es el antihemofílico B. El factor 10 es uno de los factores importantes y centrales, el factor de Stuart, para la coagulación sanguínea, como vamos a ver en un momento. Entonces, todos estos factores son importantes porque van a realizar progresivamente los pasos para la coagulación sanguínea. Esta era la teoría en cascada, que durante años nos explicaba, vamos a decir, que se activaba este activador de protrombina por una vía intrínseca y por una vía extrínseca. La vía extrínseca tenía que ver con la activación del factor tisular, que por algún trauma o algún factor de citoquinas, cualquier cosa que te active el factor tisular, entonces el factor 7, que estaba inactivo, va a activarse. Y esto, actuando directamente sobre el factor 10, va a poner el factor 10 activo. A partir de aquí se decía que había una vía común en que el factor 10 más el factor 5 producía la activación de la protrombina en trombina, y la trombina otra vez en fibrinógeno en fibrina. Y el factor 13 era estabilización de la fibrina para que digamos que se fije esa fibrina y no se diluya y pueda producirse el coágulo. En cambio, el de la vía intrínseca era cuando hay una alteración del endotelio y se activaba el factor 12.
Esto va a activar luego el 11, luego el 9, luego el 8, y el 8 es el que producía la activación del factor 10, y desde aquí la vía era común. Entonces, en la vía extrínseca tenemos un traumatismo tisular, por ejemplo, con la activación del factor 7, el factor 10, el factor 10 activo, y este era el activador de la trombina. Entonces, esto sería una imagen del subendotelio en el cual hay un traumatismo, lo cual produce de discontinuidad del endotelio, como ven acá, y el factor tisular, que generalmente está en el fibroblasto y otras células, como veremos, va a unirse al factor circulante del factor 7 y va a tener un factor 7 activado, que va a activar el factor 10 con entonces el factor 10 activado más el factor 5 activado, van a hacer que la protrombina se transforme en fibrina. Y esta trombina, el fibrinógeno en fibrina, y esto va a hacer que la fibrina se deposite en el trombo plaquetario. Esto sería entonces la activación de la coagulación secundaria por la vía extrínseca. Bueno, la vía de coagulación vía intrínseca utiliza más cantidad de factores de coagulación. Cuando la sangre se pone en contacto con el colágeno, o cuando en una superficie de vidrio o plástico, que es cuando sacamos nosotros del vaso sanguíneo con una jeringa, por ejemplo, y lo ponemos en un tubo de ensayo, ahí empieza a desencadenar una reacción que va a formar al coágulo, y por lo cual se coagula la sangre que quitamos del vaso sanguíneo. Lo que nosotros teníamos entendido hasta ahora es que este traumatismo o contacto con el colágeno o con una superficie activaba el factor 12, luego el factor 11, luego el factor 9, esto a su vez el factor 8, y esto a su vez el factor 10, y de ahí es el factor de vía común, en el cual se actuaba como activador de la protrombina, produciendo la formación de trombina, haciendo que se deshaga, vamos a decir, o se corte la protrombina. Entonces, en resumen, el factor 12 activado lo que hacía era activar, repitiendo, todos estos factores de coagulación, pero el fin era el mismo. La protrombina se transforma en trombina, esto hace que el fibrinógeno se transforme en fibrina y que esta fibrina se deposite forme una malla de fibrina en ese patrón, en ese trombo plaquetario que ya teníamos, consolidando de esta manera el trombo. Ahora, en los últimos años ha habido una pequeña, alteración en lo que llamamos la cascada de la coagulación. Y ahora la explicación de la coagulación está un poquito más compleja, dando a lugar teoría celular de la coagulación plasmática, que realmente une a la vía intrínseca y extrínseca. Los factores de coagulación son los mismos, solamente que el mecanismo de activación parece ocurrir casi al mismo tiempo y no secuencialmente como era la cascada que decíamos, y en el cual un factor importante viene a ser el factor tisular. Esta célula portadora del factor tisular, que es una célula que se encuentra en el subendotelio, ya sea fibroblasto o principalmente u otra célula, que es el que porta en su superficie ese factor tisular, y viene a ser la vía del factor tisular, le llamamos la etapa de iniciación de la coagulación, como ya habíamos dicho anteriormente.
Entonces, esta etapa de iniciación tiene que ver con lo que se llama el factor, lo que antes llamábamos vía extrínseca. Activación del factor tisular, lo que va a hacer el factor 7 activado, se une el factor 7 al factor tisular, el factor 7 activado con el factor 10, activa el factor 10 y esto a su vez activa el factor 5 y la unión de este factor 10 más el factor 5 activado va a producir pequeñas cantidades de trombina, es decir, transforma este factor 2, que es la protrombina, en trombina. O sea, pequeñas cantidades, no tan importantes. Cuando pasa a esto se le llama diesasa extrínseca, ¿verdad? Porque se activa prácticamente por fuera de la sangre. Luego viene la segunda etapa de esta teoría celular que se llama amplificación. Esta amplificación está relacionada con el sistema de contacto de la vía intrínseca, en la cual hay una gran producción de trombina. También entonces entran en juego todos los factores que habíamos dicho anteriormente, pero más encadenados entre sí, vamos a decirlo. Entonces, el factor 10 activado, la formación de trombina por la vía extrínseca o de iniciación es en pequeñas cantidades y la formación de trombina en esta etapa de amplificación es mucho más grande, vamos a decir. Y entran en juego también el factor 11, el factor se activa, también el factor 5, el factor 8, el factor 8 activado y estos factores aparentemente bien relacionadas con las plaquetas va a hacer que hagan la formación de trombina en gran cantidad. A esto se lo llama las 10-asa intrínseca. En esta teoría parece no tener mucha importancia el actor de contacto que antes era fundamental para iniciar la activación. O sea, ocurren las mismas activaciones, pero digamos que casi al mismo tiempo y no precisamente en escalera o en cadena, como decía anteriormente. Cuando se empieza a producir trombina, esta misma trombina va a activar más factor 7 y factor 5 y más factor 9 y factor 10 y van a producir gran cantidad de protrombina, va a transformarse en trombina y por eso se le llama a esta etapa de propagación. En resumen, esta teoría celular de la coagulación, si bien existe también una vía intrínseca, una extrínseca, encadena de la siguiente manera. Una etapa inicial que tiene que ver con la activación del factor 12, una etapa inicial que tiene que ver con la activación precisamente del factor tisular y el 7. También tiene que ver con la formación de pequeñas cantidades de trombina. La ampliación que tiene que ver con los otros factores de coagulación en el cual hay más formación de plaquetas, hay más formación de trombina y también la plaqueta tiene una función digamos que no tan secundaria como antes se creía, las plaquetas activadas, ¿verdad? Y por último, la etapa de propagación en la cual misma trombina produce mucha más trombina, vamos a decir, y se produce entonces la activación del la escisión del fibrinógeno en fibrina.
Entonces tenemos una etapa inicial, se corresponde más o menos a la vía extrínseca que produce poca cantidad de trombina. Una ampliación de esta etapa que va a hacer que me produzca más cantidad de trombina y que está relacionada con lo que llamábamos vía intrínseca, y una etapa de propagación de esta vía intrínseca que produce sí grandes cantidades de fibrina. La primera fase entonces de iniciación ocurre en las células portadoras del factor tisular, o sea, subendotelial. La segunda fase de amplificación, el sistema se prepara para producir gran escala de trombina y la de propagación en la superficie ocurre en la superficie plaquetaria y resulta de la producción de grandes cantidades de trombina. De ahí que se llama teoría celular de la coagulación. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema hemostático también se compone de una etapa que se llama fibrinólisis. Si nosotros tenemos la coagulación sanguínea y no paramos esa coagulación sanguínea, va a coagularse todo nuestro sistema vascular y va a producirse coagulación y una patología. Entonces existe un sistema que se llama fibrinólisis, que es destruir las mallas de fibrina para evitar que esta coagulación propague por un lado, pero también para sacar el exceso de fibrina que se formó en ese vaso sanguíneo. Y ahí entra en juego una sustancia que se llama la plasmina. ¿Qué hace la plasmina? La plasmina produce lisis de los coágulos. No es un anticoagulante, porque anticoagulante es aquella sustancia que evita que nuestra sangre se coagule. Pero en el caso de la plasmina, que vamos a ver cuáles son los anticoagulantes naturales, en el caso de la plasmina existe destruye las mallas de fibrina, entonces hay una fibrinólisis. Los dos producen sangrado como consecuencia, pero en esta son de diferentes mecanismos de producción. Entonces, ¿dónde viene la plasmina? Viene del plasminógeno. El plasminógeno se produce en el hígado. El plasminógeno debe activarse para convertirse en plasmina, enzima que es una enzima proteolítica en realidad. Y su función principal viene a ser es eliminar el coágulo restante un día después, y después que el coágulo ya ha detenido la hemorragia, empieza a sacar todo el exceso de malla de fibrina y se queda solamente aquel que ha entonces ocluido este vaso sanguíneo. Para ese instante la célula endotelial ya se habrá reepitelizado y ya no va a necesitar de este trombo. Entonces, tenemos la lesión del vaso sanguíneo con producción del trombo plaquetario y el trombo con fibrinas. Una vez que se formen el trombo en sí, va a producirse activación de la plasmina, que vamos a ver cómo, para eliminar el exceso del trombo y limpiar ese vaso sanguíneo y muchas veces que hacer de vuelta que la sangre circule. Ahora, esta plasmina, ¿qué es lo que hace? La plasmina digiere las fibras de fibrina y también digiere el fibrinógeno, también el factor 5 y el factor 7, haciendo entonces que desaparezcan de circulación. Esta plasmina se activa por vía intrínseca y vía extrínseca. La vía intrínseca tiene que ver con el factor 12, el factor 11 y la calicreína, que son los factores de coagulación que están circulando, que activan la plasmina, y la extrínseca es el activador plasminógeno tisular de la plasmina, que tiene que ver que están liberados en los tejidos lesionados y el endotelio vascular. Una vez que se libere el factor activador del plasminógeno,
el plasminógeno libre en el plasma se va a convertir en plasmina y esta plasmina lo que va a hacer es digerir las fibrinas y va a lisar entonces, o sea, va a disociar ese coágulo que nosotros teníamos. Ahora, hay algunas sustancias que debe inhibir otra vez esta fibrinolisis. ¿Por qué? Porque si la fibrinolisis continúa, ¿verdad?, no va a poder producirse ni un coágulo más y también va a ser causa de patología. Entonces, una vez que la plasmina ha cumplido su función, existe una que llamamos factor inhibidor del plasminógeno, que es una alfa-2 antiplasmina, que también se produce en el hígado. Y lo que produce es inhibir la fibrinolisis activada por la trombina. Entonces tenemos en esta misma fibrinolisis una etapa de activación y una etapa de inhibición. Resumiendo, podemos decir, aquí tenemos un ejemplo de un coágulo sanguíneo. Este coágulo sanguíneo que tiene las mallas de fibrina y que es la que le sostiene, cuando se produzca una activación del factor tisular del plasminógeno, va a transformar este plasminógeno en plasmina y esta plasmina lo que va a hacer entonces, como ya dijimos, es destruir esta malla de fibrina. Pero a su vez este factor activador tiene un factor inhibidor para que haga su función, pero hasta ahí y ya no active más la plasmina, inhibe entonces esta plasmina para que cuando se haya cumplido la función de la plasmina ya no actúe. Muy bien, entonces tenemos un factor procoagulante, formación de trombo y tenemos una fibrinolisis para lisar ese trombo y mantener la circulación sanguínea. Ahora vamos a hablar un poquito de una parte importante de la hemostasia que viene a ser cómo evitamos la coagulación de la sangre. Porque para que nuestro sistema sanguíneo circule a través de los vasos sanguíneos, deben existir unas sustancias que prevengan esta coagulación en la sangre en todo el sistema vascular. Estas son las sustancias anticoagulantes naturales. Estas sustancias anticoagulantes naturales podemos dividirlas en varias, aunque actúen al mismo tiempo, digamos, son varias partes. Por un lado están los factores de la superficie endotelial. Un endotelio liso, terso, que no tiene discontinuidad, es un factor importante de anticoagulación. Entonces, evita la activación de la coagulación por contacto. Este mismo endotelio produce una síntesis de óxido nítrico, que es un inhibidor de la adhesión y la agregación plaquetaria. También produce prostaciclina, que es un inhibidor de la función plaquetaria. Entonces, un epitelio, un endotelio sano y sin lesión va a hacer que evite la agregación plaquetaria y este es un factor anticoagulante muy importante. Otro factor anticoagulante que está en el endotelio es una llamada trombomodulina. Esta trombomodulina, que es una proteína que está incluida dentro de la membrana endotelial, cuando hay activación de nuestro sistema de coagulación y se produce mucha trombina, se une a la trombina y forma un complejo trombomodulina-trombina que activa una proteína llamada proteína C. Este tiene un cofactor llamado proteína S. Es necesario para la activación de esta proteína C. Ambas proteínas, la C y la S, están producidas en el hígado también. ¿Qué es lo que hacen
entonces este complejo de trombomodulina y proteína C inhibe los factores 10 y el factor 5. Entonces, al inhibir estos factores que son importantes dentro de la coagulación sanguínea, va a inhibir la formación de protrombina. También actúan sobre el factor 10 y el factor 7. Entonces, veamos, cuando hay una coagulación, se produce mucha cantidad de trombina. Cuando hay estas trombinas circulantes, vamos a decir, se une a esta trombomodulina. Esta trombomodulina se une a su vez con la trombomodulina más la trombina se une a la proteína C y también aquí hace falta la proteína S, y esto va a inhibir entonces los factores de coagulación, inactiva, vamos a decir, estos factores de coagulación, con lo cual no se produce la coagulación de la sangre. También son considerados anticoagulantes la acción antitrombínica de la fibrina y de la antitrombina 3. Es decir, existe la fibrina que se forma en gran cantidad, de por sí absorbe una cantidad importante de trombina. Absorbe mucho, entonces de esa manera inactiva un poco esta trombina. Otro factor es este factor llamado antitrombina 3, que es una alfa-globulina que se bloquea el efecto de la trombina sobre el fibrinógeno. Entonces, esta antitrombina necesita de un cofactor, es el cofactor de la heparina, que es un anticoagulante eficaz que existe en los basófilos y mastocitos en concentraciones muy bajas, pero cuando se activa, se une la antitrombina 3 con la heparina, van a producir inhibiciones de diferentes factores de coagulación, sobre todo el factor 10, inhibe también la trombina y el factor, prácticamente todos los factores activados. Esta es un anticoagulante muy eficaz y utilizada en la práctica clínica, donde se ha sintetizado la heparina a nivel, digamos que para uso médico, y usamos en los pacientes que necesitan estar anticoagulados, aquellos que tienen trombosis vasculares y que necesitan anticoagulación. En resumen, entonces, podemos decir que el endotelio es muy importante para mantener la anticoagulación, ya sea a través de su factor antitrombina 3, ya sea a través de la producción de la trombomodulina o a través de la producción de sustancias que mantengan la anticoagulación, y de esta manera la sangre fluye tranquila y sin problema a través del torrente circulatorio. Es todo por hoy. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que tengan buen día.